se pone en manifiesto sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Quiero invitarte a que puedas tomar tu asiento. Qué importante va a ser en esta mañana no salirnos, ¿no?, de esta atmósfera, de esta conciencia, poder aún permanecer en este ámbito de su verdad, de su luz, de su autoridad, que nos permite que esa luz vuelva a ser expuesta en medio de nuestras vidas, que esa luz vuelva a manifestarse en medio de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Amén. Tenemos un papá muy, pero muy grande. Tenemos un papá muy, pero muy fiel, muy, pero muy presente. Así que son palabras de gratitud en este día las que deben salir de nuestra boca. Y verdaderamente creo que cuando podemos entender eso, cambia radicalmente todo lo que podamos pensar o sentir. ¿Sí? Así que quiero animarte en esta mañana a que no te salgas, a que no te distraigas. En lo posible, si no es por ir al baño, prefiero que nadie se mueva, ¿sí? Porque a veces nos distraemos y necesitamos también recibir lo que Dios tiene. ¿Sí? Obviamente que si hay alguna necesidad, no se van a quedar, sino que vayan. Pero me refiero a no ir a pasear ni a salir a hacer otra cosa que no sea recibir la palabra de Dios. Porque creo que es lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Amén? Gracias. Vamos en esta mañana a meternos un poquito de lleno en lo que va a ser el desenlace de lo que comenzamos la semana anterior, ¿sí? Esto que se titula descanso o reposo. Si quizás hay alguno que no lo ha escuchado o no sabe, van a tener que escuchar como para tratar de entender qué va a ser esta segunda parte, ¿sí? Si bien esto va a ser algo distinto que viene a complementar lo que se soltó, va de la mano de lo que hablamos como para poder entender verdaderamente por qué el Señor nos habla lo que nos habla, ¿sí? Entonces, quiero en esta mañana realmente que el Espíritu de Dios sea el que nos hable, ¿sí? A veces hay situaciones en el Espíritu que uno desconoce, es decir, hemos aprendido a naturalizar tanto las cosas que nos cuesta poder tener un sentido espiritual a la hora de interpretar lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Es como que todo lo llevamos a lo natural. Siempre que algo no se da como esperamos, siempre que estamos en alguna crisis, en algún proceso, en alguna prueba, siempre la primera mirada, ¿sí?, no es una mirada que venga desde el corazón del Padre, sino que termina siendo una mirada de lo que nosotros sentimos, ¿sí? Aún muchas veces nos pasa a nosotros acá que estamos adorando y muchas veces creemos que a veces no sale porque le erramos a algo, porque algo no se hizo bien. Y más allá de que eso es parte, no podemos dejar de ver la realidad espiritual. No podemos dejar de ver que mientras que Dios se merece y debe ser adorado, hay un montón de cosas externas que quieren impedir que eso suceda. Y si eso nos calla o simplemente nos hace mirar lo natural, todos nos vamos a quedar con una idea de lo natural y nos vamos a ir pensando de forma natural sin haber interpretado qué fue lo que Dios estaba queriendo mostrarnos y ante qué estábamos enfrentándonos. De la misma manera, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, necesitamos, como hablábamos la semana anterior, quitarnos todo lente de la estructura. Es decir, si vos querés recibir algo fresco y nuevo de parte de Dios, no lo podés hacer con los preconceptos que tenés de todo lo que has aprendido durante años. Porque lo primero que se te va a activar es ese concepto que ya tenés para que le pongas un freno.
Mientras que si vos estás dispuesto a lo que el Espíritu habla, vos podés recibir una revelación fresca y clara de lo que Dios nos quiere hablar, que no precisamente tiene que ver con lo que hemos aprendido hasta hoy o hasta ahora. Es decir, eso no es un limitante, porque si no directamente es como que ya está, hacemos un curso de pastelería y ya nos podemos poner a producir. Entonces ya tenemos tantos años en el Evangelio que ya sabemos todo. Entonces venimos y operamos desde la profesión, somos hijos profesionales. Ahora, Dios es tan amplio, tan grande, que verdaderamente todo el tiempo hace cosas nuevas, ¿sí? Y lo que genera que eso se active no es lo que yo sepa o no sepa, no son los años que yo lleve en esto, no es si soy pastor o no soy pastor, no es si soy líder o no soy líder, ¿sí? Gracias, Ari. Sino que es la capacidad de vez tras vez tener un corazón enseñable delante del Padre. Poder venir a Él y dejar de lado todo lente natural, todo lente de la religión, todo lente de la estructura y abrirnos a lo que el Espíritu nos quiere hablar para que podamos ser vivificados. Amén. Entonces en esta mañana te pido que me ayudes, ¿sí?, a que juntos podamos recibir lo que el Espíritu quiere hablarnos, ¿sí? Que no te distraigas, vamos a intentar ser lo más, ¿sí?, dinámicos posible para avanzar en esto, pero es tan rico y a la misma vez tan sencillo. Dios es tan bueno que nos habla de forma tan clara y sencilla que necesitamos, porque muchas veces entendemos acá, ¿sí? Acá es como que nos damos cuenta de ciertas cosas, pero se queda acá, no baja acá. Y cuando no baja acá, ¿sí?, no va a pasar nada, ¿sí? Nos vamos a quedar en la religión. Amontonamos conocimiento, amontonamos sabiduría de hombre, amontonamos pergaminos de personas que se dicen hijos de Dios. Pero mientras que eso puede ser una realidad, seguimos en procesos de angustia, de temores, de ansiedad, afanados, preocupados. Y esto no es un dato menor. Por eso vamos a ir ya de movida a la palabra del Señor. Vamos a repasar el último pasaje que la semana anterior terminamos leyendo, ¿sí? Es muy importante, esto lo aclaré el otro día, lo vuelvo a aclarar. A veces, y esto por ahí sé que le cuesta más a los hombres, ¿sí? Generalmente la mujer tiene más la tendencia a anotar, a poder dejar ahí un recuerdo de algo que Dios muestra, pero los hombres creemos que vamos a escuchar todo, que todo lo vamos a retener acá y que el martes nos vamos a acordar de todo lo que Dios nos dijo. Y te puedo asegurar que aún a mí el Señor cada día me enseña a registrar lo que Él me habla, porque cuando pasan las cosas a veces uno se termina olvidando. Por eso es importante que siempre podamos revisar la enseñanza y que podamos registrarla en algún lado. Porque me ha pasado de querer ir a buscar o recordar cosas que puntualmente Dios me ha dicho y por no tener un registro no me las acuerdo. Ahora mi espíritu me avisa de que eso está, pero mi mente no recuerda y no tengo registro, ¿sí? Entonces agradezco a los hermanos que sí lo hacen, porque a mí eso me estimula a la fe, ¿sí? Veo gente que está con hambre, gente que no le da lo mismo o no viene simplemente de oyente, sino que está en este proceso de querer realmente atrapar lo que Dios le quiere decir. Amén. Y eso a mí me enseña, eso me estimula, eso anima mi fe. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Hebreos capítulo 3, versos del 7 al 11. Dice así: por lo cual, así como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije: siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y recordarás que hablábamos cuando revisábamos esto, que la consecuencia a causa de esto que pone en manifiesto Hebreos, que viene de parte de Dios ante esta situación, es que ellos no iban a poder entrar en el reposo básicamente porque no creían
en Él. ¿Sí? Es decir, en su corazón no creían, en su corazón no reconocían las obras de Dios como tal. Entonces, recordarás que decíamos, para ellos, para el pueblo, era más fácil verse quizás incapaces, limitados, inferiores, pequeños ante tantos gigantes, ¿sí? O ante la dimensión de estos gigantes que se les presentaban, ¿sí? Esta realidad de los enemigos, que verse desde la óptica de Dios, cómo Dios los estaba viendo y cómo Dios quería que ellos se percibieran a sí mismos, ¿sí? A ver, y esto no es simplemente una frase desde lo emocional porque Dios les quería inyectar emocionalismo, sino que ellos tenían el precedente de que habían visto con sus ojos cómo la mano de Dios había hecho caer al imperio egipcio. Es decir, ellos habían visto el poder de Dios, habían visto la potencia de Dios cuando Dios los libró. Sin embargo, dice que seguían sin creer y seguían sin reconocer las obras de Dios. Y esto, a modo de un comentario personal, ¿sí? Marcelo dice esto: decime si no es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Decime si no somos ese pueblo, que vemos a Dios obrar, pero que le negamos, que vemos a Dios obrar, pero que nuestro corazón está lejos de Él. ¿Sí? Vemos que a veces la historia no cambia. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, cuando nos ponemos a mirar lo que pasa, ¿sí? En este proceso de las 10 plagas que Dios manda a Egipto, no es simplemente o no es solamente que Dios manda estas plagas para venir, ¿sí? A confrontar, venir quizás a juzgar a las deidades que estaban sobre Egipto. No es simplemente o no es solamente esto, sino que en realidad lo que Dios estaba buscando con estas plagas, ¿sí? Era venir a avivar y venir a afirmar la fe de su pueblo. ¿Amén? Es decir, Dios quería que con esto el pueblo se llenara de fe a tal punto que diga, bueno, si Dios nos libró de Egipto, ¿qué cosa será que Dios no pueda hacer? ¿Amén? ¿Qué cosa habrá que Dios no pueda hacer? Sin embargo, pareciera ser que vemos el poder de Dios en algo, pero cuando algo no lo vemos, ya está. Dios dejó de ser importante, Dios dejó de ser grande, Dios dejó de ser poderoso, Dios dejó de gobernar, Dios dejó de ser soberano. Porque muchas veces creo que cada uno de nosotros podría escribir tantas cosas de la fidelidad, del poder, de la mano salvadora del Señor, y aún así, sin embargo, muchas veces manifestamos incredulidad, manifestamos duda, manifestamos angustia, manifestamos temor. Por eso vemos que aún ellos, viendo todo este panorama, no lo hicieron, no creyeron, a pesar de que vieron sus obras. Por eso la palabra dice, sí, en esto que hemos leído, versículo 10, por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Dice de vez en cuando? No, dice siempre se extravían. ¿Sí? Ellos en su corazón siempre se extraviaban. Ahora, sigamos leyendo versículo 12, este pasaje de Hebreos. Dice, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Verso 14, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice hoy, cuando escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Hago acá un paréntesis. Vuelve a mencionar, ¿sí? En este mismo capítulo, otra vez más, la palabra rebelión. No es un dato menor. Dios nos está hablando del corazón, está poniendo en manifiesto una actitud que era continuamente permanente.
y vuelve, ¿sí?, a focalizar, a repetir, a enfatizar sobre esta palabra rebelión. Versículo 16, porque ¿quiénes, después de oír, se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Es decir, este mismo relato nos está hablando del mismo pueblo, de los mismos hijos que vieron la mano de Dios obrar contra el imperio egipcio. No me está hablando de otra gente. Son los mismos, los que no creyeron, los que endurecieron su corazón, los que se extraviaron, los que tuvieron que ser muertos en el desierto porque Dios tenía que esperar que no quedara nadie de esa generación para que hubiera una generación que le crea y poder así entrar a la tierra que Él había prometido. Pero dice el versículo 19 que no pudieron entrar ¿a causa de qué? De la incredulidad. Entonces, algo que empezamos a ver en el diseño de Dios es que en el diseño de Dios está que cuando yo vengo a Cristo por primera vez, rindo mi vida, le entrego mis pecados y comienzo a caminar victoriosamente. Es decir, cuando digo victoriosamente, es puntualmente proponerme, es decir, me propongo en mi corazón no vivir más a la manera antigua. ¿Sí? Porque muchas veces pasa esto otro, vengo a Cristo, pero sigo sosteniendo muchas conductas de mi naturaleza pecaminosa. Es como que busco volver a ciertos ámbitos que no pertenecen a la realidad de ese nuevo nacimiento, de esa nueva naturaleza de Cristo en mí, sino que habla de esa persona caída que no conocía a Cristo. Cuando esto pasa, ahí nosotros entramos en el reposo. ¿Sí? Ahí es donde se entra en el reposo. Ahora bien, esta va a ser una mañana de muchas preguntas que vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda responder. ¿Qué pasa, ¿sí?, con aquel creyente que se convierte de la boca, ¿sí?, o sea, con la boca confiesa, ¿sí?, reconoce, pero que en su corazón, o sea, con su boca reconoce, se reconoce hijo de Dios, está todo bien, pero en su corazón sigue atado al pecado. En su corazón sigue en áreas que lo ponen en esta condición de estar extraviado. Te hago una pregunta, ¿crees que está en el reposo? ¿Crees que entró a Canaán? ¿A ese lugar prometido? ¿Crees que venció al pecado? ¿Crees que puede decir, ahora sí, estoy en el reposo, estoy en Cristo? Estoy reposando en Cristo. Por eso, lo primero que tenemos que apreciar en esta mañana es que el reposo tiene que ver con la capacidad de creerle al Señor. ¿Sí? Repito esto, lo vas a ver acá en pantalla, ¿sí? Seguramente ahí lo van a poner, y los que están mirando, conectados, ¿sí?, por internet, va a aparecer en su pantalla, pero lo vuelvo a repetir, el reposo tiene que ver con la capacidad de creerle al Señor. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate, ¿sí?, imaginemos juntos en esta mañana una pareja, ¿sí?, vamos a poner un ejemplo, de creyentes, ¿sí?, una pareja quizás, no, que se encuentra, ¿sí?, desesperada o se encuentra desesperado, ¿sí?, una persona, un hijo, porque no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Es una persona que se congrega, una persona que reconoce su fe en Dios, pero que está en esta situación continua de desesperación por no saber lo que va a pasar mañana. Entonces, en este ejemplo, tenemos esta parejita de hermanos en la fe que se congregan, ¿sí?, que vienen, que son parte de la comunidad, de la congregación, pero que en su corazón viven preocupados y con la incertidumbre de qué va a pasar mañana, ¿sí? Y
A esto se le suma lo siguiente, ya que vamos a poner un ejemplo, lo vamos a ampliar. Ellos se enteran que van a ser papás, ¿sí? Entonces se enteran, en medio de esta situación, que van a ser padres. Y de repente su corazón se empieza a llenar de temor, de duda. Porque ahora no van a estar solamente ellos, sino que viene una criatura en camino. Entonces la primera pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a hacer? No tenemos cómo mantenerlo, apenas tengo un trabajo que solamente nos alcanza para nosotros y ahí. ¿Qué va a pasar? Tenemos muy pocos recursos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, notemos algo en este ejemplo. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Sí? El problema es verdaderamente que van a tener un bebé que no van a poder sostener financieramente, o en realidad que tienen un Dios pequeño que solamente puede proveer a 2, pero no a 3. ¿Sí? Un Dios pequeño que sí puede ocuparse de 2, pero que no se puede ocupar de 3. Por eso, en este ejemplo, puedo en esta mañana ponernos en perspectiva y que podamos hacernos esta pregunta, ¿sí? Que vos te la puedas hacer a vos mismo y yo, al expresártela, la voy a estar también empleando para mí. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Sí? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Vos crees que estas personas están en el reposo de Dios? ¿En esta situación de temor, de duda, de incredulidad? ¿Vos crees que van a celebrar el nacimiento de esta nueva criatura, de este nuevo bebé que Dios les manda? ¿Van a poder celebrar, van a disfrutar de esto cuando tienen solamente un Dios que puede sostener a 2, pero no a 3? ¿Crees que sí? Por eso, y escuchá bien esto, lo que determina algo no es el problema. A veces nosotros miramos el problema o la circunstancia y creemos que el problema o la circunstancia que yo atravieso es lo que me marca o lo que define algo. Déjame decirte que eso es un error. Lo que define algo no es la circunstancia ni es el problema. Lo que define algo es el tamaño del Dios que tenés. Es el tamaño del Dios que tenemos. Es de qué tamaño es nuestro Dios. Eso es lo que cambia todo. Eso es lo que define todo, no la circunstancia. Entonces, ¿cuándo no logramos reposar? ¿Sí? Cuando hacemos quizás la oración y le decimos, bueno, Señor, sí, acá está, te entrego mi vida. Porque a veces creemos que esto mismo, ya está, le entregué al Señor y entro en el reposo. Ahora, en un sentido debería ser así. Si lo que nosotros estamos manifestando fuera realmente de corazón, debería ser así, pero muchas veces esto lo decimos más. Porque la mente nos recuerda lo que sabemos, pero no así el corazón. Por eso muchas veces estamos en un estado de angustia, de desesperación, de incredulidad, de afán, de temor, porque en el corazón no creemos. Y esto es contundente, ¿sí? Cada palabra, cada pensamiento, cada acción tuya manifiesta de qué tamaño es tu Dios. Manifiesta si le crees o no le crees, de la misma manera que yo, ¿sí? Manifestamos esto. Ahora, muchas veces el no creer en nuestro corazón esta realidad, lo que pone en manifiesto es la realidad de mi corazón que sigue siendo muchas veces alimentado, ¿sí? Y oprimido todavía por muchos temores. Entonces, ¿cómo puedo decir yo ante esta situación que estoy reposando? ¿Cómo podemos decir que estamos reposando si literalmente estamos comiendo angustia? ¿Sí? Estamos comiendo angustia cada día porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con nuestra familia, qué va a pasar con nuestros hijos. ¿Y qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir es que el reposo viene como consecuencia de tener una revelación de quién es Dios. Amén. El reposo viene como consecuencia de tener una revelación, una experiencia de quién es Dios. Porque si no, yo tengo un concepto en mi mente de saber que Dios está, pero la realidad es que no puedo nada.
o al menos las cosas que salen de nuestro control. Porque aun cuando nosotros controlamos ciertas cosas, manifestamos una fe porque yo tengo el control. ¿Sí? Y eso es fácil. A mí no me desespera lo que yo puedo controlar. Me desespera lo que yo no puedo controlar. Porque ¿qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Si me encuentro limitado, si no depende de mí. Y es ahí donde realmente se ve de qué tamaño es mi Dios. Sea lo que sea, ¿sí? Porque los procesos, las pruebas, las circunstancias, cada uno las vive desde lo que la tiene que vivir. Y Dios trabaja con cada uno de manera distinta. Ahora, tenemos un mismo Dios y todos recibimos lo mismo para que podamos todos, ante las diversas y distintas circunstancias o procesos, reconocerlo a Él. ¿Sí? Entonces, el reposo viene como consecuencia de tener una revelación de quién es Dios. A este punto imaginarás que si no tenemos una revelación de quién es Dios, por más que digas que estás reposando, no reposás. No reposamos. ¿Sí? Esto es claro. Ahora, otra pregunta. ¿Crees que Él es suficientemente poderoso para protegernos, para guardarnos, para sostenernos, para sanarnos, ¿sí? Para guiarnos? ¿Creemos esto? ¿Él es suficientemente poderoso o no lo es? ¿O no? ¿O hay realidades que son más poderosas que nuestro Dios? Por eso, uniendo a lo que veníamos hablando, nosotros podemos guardar el sábado que querramos, ¿sí? Podés guardar el domingo, podés guardar el lunes, guardá todos los días si querés. No hay ningún problema. Pero si tenés un Dios pequeño, no vas a estar nunca en el reposo. ¿Sí? No vamos a estar nunca en el reposo, aunque guardemos los días que querramos. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? ¿Reposo a qué estaba asociado? ¿A qué está asociado de acuerdo a lo que hablamos el otro día? A ver si recuerdan. Bien, Vicky, escuchó. Reposo está asociado a gobierno. Esto hablábamos la semana anterior. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito que vengan y me digan, che, hoy es sábado. Listo, no hagas nada. Tenés que descansar. O necesito entender, necesito ver que tengo un Dios suficientemente grande y poderoso para guardarme a mí de lo que me toque atravesar. ¿Sí? Preguntas. Necesito que vengan y me digan, che, es día de reposo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué trabajás? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? O necesito darme cuenta que tengo un Dios tan grande y poderoso para que aún me pueda sostener y me pueda guardar en medio de lo que me toque atravesar, en medio de lo que me toca vivir. Porque claro que lo vivís vos, lo vivo yo. Entonces, cuando yo veo a ese Dios poderoso, lo veo, lo percibo, se me revela, yo ahí sí puedo decir, bueno, ahora sí puedo reposar, ahora sí puedo descansar, ahora sí puedo estar tranquilo, tranquila, porque sé quién está conmigo, sé quién está en mi barca, ¿sí? Sé que van a venir muchas tormentas, pero conmigo está el que tiene la facultad de calmar cualquier tormenta, ¿sí? Sé que contra mí van a venir muchos, pero mayor es el que está conmigo. Amén. Qué lindo, porque el amén nos llena de fe, pero también nos expone. Porque si mañana vos seguís hablando como venís hablando, el amén sirvió para poner contento al pastor. Pero la realidad es que mañana no está ese amén, porque volvés a mirar, ¿sí?, la realidad saliéndote de esa manifestación y de ese reposo que sigue siendo esa plenitud, ese poderío, esa grandeza verdadera de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, es muy importante, y lo hablamos la semana anterior, que nosotros podamos, ¿sí?, que nosotros podamos entender el reposo desde el espíritu. Yo no sé, Ari, haceme un favor, bájame todos los calefas, ¿sí? Porque está lindo el día, si no es como que nos abomba el calor y no quiero que nadie se me duerma. Yo sé que más allá de lo natural hay situación y hay una lucha espiritual. Entonces vamos a tratar de hacer todo lo que tengamos a la mano para que no nos venza el sueño, ¿sí? No nos quedemos ahí que está calentito, sino que podamos estar atentos a recibir lo que Dios va a soltarnos. Amén.
es muy importante que nosotros podamos tener un entendimiento del reposo espiritual, no natural, no de puntos de vista, no que a mí me parece esto, no que yo esto, no que yo lo otro, sino que podamos juntos ver lo que el Espíritu tiene para decirnos. Si no es que ya se puso el sol, todos adentro, quietos, no podemos hacer nada. No, para un cachito, ¿sí? Para un poquito. No se trata de eso, porque si nosotros lo vemos simplemente así, volvemos a caer en una estructura, ¿sí? Y cuando caemos en una estructura, no solamente no hablemos del día del reposo, sino no hablemos de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos enmarcar algo verdadero desde la falsificación, ¿sí? En un escenario de falsificación. Y eso no sirve. Por eso necesitamos ver esto, hermanos, en esta mañana, desde la mirada, desde la óptica del Espíritu. Amén. Por eso cuando vamos a la carta de Hebreos, si el libro de Hebreos viene precisamente para desbaratar muchísimos engaños. El libro de Hebreos, te animo a que lo puedas revisar, a que lo puedas leer, a que lo puedas comer, a que puedas meditar. Viene pura y exclusivamente a desbaratar muchísimos engaños en los que la iglesia ha caído, ¿sí? Y acá vemos lo que está diciendo. Vamos a ir al capítulo 4 ahora de Hebreos. Los primeros 3 versículos dice: temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿sí? Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe en los que oyeron. Es decir, una cosa es que vos puedas oír la palabra, la buena palabra, como en esta mañana, y otra cosa es distinta que vos puedas acompañar con la fe la palabra que recibís. Son dos cosas totalmente distintas, por eso que vemos resultados totalmente diferentes. Está el que la toma, le entró, le salió, o que la guardó acá, pero no puede nada. Está el que la toma y en medio de lo que sucede la atrapa, la cree, la atesora y comienza a vivirla, comienza a caminarla. ¿Sí? Versículo 3. Pero los que hemos creído, no hay ningún amén. Pero los que hemos creído, ¿creíste? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuántas dudas? Como ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, partamos de esto, ¿sí? Así nadie se distrae ni se confunde. Partamos de esto. La manera de entrar al reposo es creyendo, ¿sí? La manera de entrar al reposo es creyendo, ¿sí? Ahora, estoy hablando de reposo, no estoy hablando de descanso. Cuando nosotros tenemos fe para poder focalizar y mirar a ese Dios tan grande y maravilloso, grande, protector, sustentador, proveedor, sanador, lo que quieras ponerle, ¿sí? Se nos revela quién es Dios. Se te revela quién es Dios. Entonces nosotros podemos descansar. Es decir, podemos entrar en el reposo, que el reposo es Cristo, ¿sí? Entonces, cuando yo entro en Cristo, en ese reposo, puedo reposar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril. Cuando a mí se me revela a través de la fe quién es Él, podemos reposar todos los días del año. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Sabes por qué es esto? Porque el reposo es un lugar en el Espíritu. Escucha esto, el reposo es un lugar en el Espíritu. Es entrar a Cristo. ¿Amén? ¿Te acuerdas la semana pasada hablábamos de Josué y Caleb? Ellos tuvieron que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida, pero ellos habían entrado en el Espíritu. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros tenemos circunstancias que desde lo natural parecen que no cambian, pero el problema es que nosotros seguimos naturalizando y seguimos abordando esas circunstancias con lo natural. No nos metemos en el Espíritu a posicionarnos y a poder en el Espíritu entrar en lo que Cristo dice. Aunque en el proceso
lleve lo que lleve. Yo les daba mi ejemplo, les contaba que a mí me llevó, en mi caso puntual, ¿sabe Dios por qué? Allá si a mí nos llevó 10 años ser papás. ¿Sí? Ahora, nosotros entramos a esa condición de padres espiritualmente mucho tiempo antes. Si no, no hubiéramos llegado, nos hubiéramos desanimado en el camino. No hubiéramos llegado a la materialización de Zoe. ¿Por qué? Porque la realidad nos hubiera pasado por encima. ¿Cómo no te vas a angustiar? ¿Cómo no vas a pensar que es injusto? Lo que se te pueda ocurrir, se me ocurrió. Pero la diferencia fue que pude ver quién era Dios. Y por ver quién era Dios pude permanecer y confiar en Él, aunque muchas veces era fracaso tras fracaso. Era vez tras vez el mismo panorama. Era vez tras vez, creo que hicimos, no sé, el de las farmacias hizo un... Sí, se llenó de plata. ¿Sí? En la pila de test. Ahora, quiero que lo puedas llevar a este entendimiento. El reposo, ¿sí? Es un lugar en el espíritu, es entrar a Cristo. Que nosotros verdaderamente podamos ver esto, que nosotros verdaderamente podamos atrapar esto. Pablito, subime un cachitín más la música de fondo, así la podemos escuchar un poquito, ¿sí? Gracias. Ahora, si el reposo, estamos diciendo, es un lugar en el espíritu, es entrar a Cristo, ¿cómo entramos a Cristo? ¿Cómo se entra a Cristo? A ver si atraparon. Claro, ¿cómo entramos a Cristo? Creyendo. Para poder entrar en el reposo, tenemos que creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en que Él es mi Salvador? No. Cuando uno cree que Él es el Salvador, uno entra en esa salvación. Es decir, uno es salvado, pero nosotros tenemos que creer que Él es mi sustentador, que Él es mi proveedor, que Él es mi sanador, que Él es mi guía, que Él es mi protector, que Él es mi comida, que Él es mi estación, que Él es mi sumo sacerdote, que Él es mi aceite, es mi trigo, ¿sí? Es mi agua viva. Él es el todo en todos. Eso tenemos que creer. No solamente que es mi Salvador, sino que Él es todo. Cuando yo puedo ver a Cristo verdaderamente como el todo, yo entro en el reposo. Es la única manera. Es la única manera. Si quizás vos viste a Cristo solamente como tu Salvador, ¿sí? Tenés un problema, amado hermano, en esta mañana. Tenemos un problema. Porque necesitas verlo como tu sanador, como tu proveedor, como el que te guarda, como el que te cuida, como tu amigo, como tu esposo, como vos quieras. Necesitas verlo. ¿Amén? Entonces, claro que mucha gente tiene a Cristo como Salvador. Pero ¿sabés qué pasa? Viven tremendamente angustiados. Se congregan, leen la Biblia, pero viven angustiados. Viven, ¿sí?, de una forma que no manifiesta a Cristo. A veces, cuando vamos a lo natural, esto es muy contundente, ¿sí? Porque esto que te decía hoy en el ejemplo es de repente preguntarnos qué va a pasar, cómo vamos a resolver esto otro, cómo voy a pagar esto o aquello. En el caso del que hoy no tiene un ingreso, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a hacer con mis compromisos? ¿Sí? Y quizás vos sabés que tus pecados ya fueron llevados por Cristo. Ya sabés que tus pecados Él los borró, se los llevó en la cruz. Pero, ¿qué pasa con las cuentas? ¿Qué pasa con, no sé, los hijos no creyentes? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Y yo quiero que podamos darnos cuenta que quizás en esta dirección que estamos hablando, en esta mañana, el asunto, en esto que poníamos en relieve de lo que le pasó al pueblo de Israel, a lo que hoy el Señor nos quiere decir a nosotros, es el mismo elemento, hoy en día, es el mismo elemento que sacó a Israel de Egipto, ¿sí? Lo que necesitamos nosotros para entrar a Canaán. Y ese elemento es la fe. Ese elemento es la fe. Es el mismo elemento. Hay un detalle interesante porque
cuando la palabra relata que ellos van a salir de Egipto, y pensarlo así, mirá, yo lo pensaba así y lo pude entender. Ellos no estaban capacitados. Ellos iban a salir de Egipto, pero ¿qué sabían ellos? O sea, te cambio la pregunta, ¿qué era lo que ellos habían hecho durante tantos años? ¿Era ser esclavos? ¿O no? Nunca habían hecho una caminata tan larga como la que iban a hacer. Nunca iban a afrontar batallas como las que tenían que afrontar. Ellos no estaban capacitados, ¿sí? Porque lo que tienen son años y años de esclavitud, de esclavos. Ahora, hay dos cosas que el Señor les manda a hacer. Lo primero que les manda a hacer es que coman, y recordarán esto, coman del Cordero Pascual. Es decir, tenían que comer el Cordero Pascual y lo tenían que comer completamente. Es decir, no podía sobrar nada. Tenía que comerse el Cordero entero. Eso es lo primero. Y lo segundo, que lo único que ellos podían sacar quizás de Egipto para sustentarse fue pan sin levadura. Es decir, no tuvieron tiempo para que leudara el pan, sino que ellos tienen que salir con pan, ¿sí?, que no tenía levadura. ¿Y qué sucede? Cuando vos ves esto, la Biblia relata que los primeros 3 días de ellos, en este salir, hasta que ellos van a parar en su primer descanso, lo que tenían para comer fue ese pan sin levadura. Entonces, si nosotros podemos ver esto, no desde lo natural, porque no les estoy contando una historia para decir, mirá, qué linda dieta. Cuando nosotros podemos ver esto desde la óptica profética, son las dos cosas que uno debería hacer o uno tiene que hacer cuando entra Cristo, ¿sí? Es decir, comer el cordero completo y comer el pan sin levadura. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Nosotros caemos a Cristo y en vez de comerlo al completo, terminamos comiendo religión. ¿Sí? Comemos métodos, comemos fórmulas, comemos, dice esto, ¿sí? Entonces de repente repetí esta oración o lee este libro y bla, 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 bla. ¿Sí? Todos sabemos los pasos, el procedimiento, pero el problema es que nunca llegamos a comerlo a Cristo completamente. No lo comemos. Ahora, si quizás yo te pudiera llevar más esto a un plano claro, entendible, te podría hacer una pregunta. ¿Por qué crees que hoy en día hay tantos cristianos debilitados? ¿Por qué creemos que hay tantos cristianos esqueléticos de hambre? ¿Sabes por qué? Porque comieron religión, porque comen religión. Se les enseñó esto y aquello, el ABC 1, 2, 3, en los primeros años, cuando tendrían que haber comido el Cordero Pascual completamente, sin que quede nada. Entonces nos encontramos que nos metieron religión por todas partes, pero no nos enseñaron quién es Cristo. ¿Sí? Ese Cristo maravilloso, grande, precioso, inagotable. Amén. Él no tiene límites. No nos enseñaron eso. Entonces, lo primero es comer completamente el Cordero Pascual. Lo segundo, la segunda cosa era comer los panes sin levadura. ¿Qué es la levadura? El pecado. ¿Sí? La levadura es el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros años, en los primeros meses, cuando yo le doy lugar a Cristo, yo tengo que aprender a rechazar el pecado. Tengo que aprender a no tolerar el pecado. Tengo que aprender a decir realmente eso y no quizás, porque esto vamos a traerlo a nosotros. Lo que pasa es que vos no entendés cuál es mi proceso. Hago lo que puedo. Lo que pasa es que vos no conocés mi iniquidad. Lo que pasa es que vos no sabés el padre que me tocó. Lo que pasa es que mi tío, ¿sí? ¿Y sabes qué? A veces necesitamos la verdad de Dios. Porque el problema muchas veces es que nos quedamos con los puntos de vista. Entonces, no vemos a Dios. Entonces, de repente yo vengo, te puedo dar un consejo desde la óptica de Dios y vos te quedás como diciendo, sí, pero vos porque no sabés lo que a mí me toca vivir. No, yo no te quiero hablar de lo que a mí me parece de lo que a vos te toca vivir, sino te tengo que hablar de lo que Dios dice de vos, de lo que Dios dice de nosotros. ¿Sí? No desde un punto de vista.
Porque cuando yo voy a la palabra me dice que el que es nacido de nuevo, ¿qué dice? Lo primero, las dos cosas estuvieron bien. Lo primero dice que es nueva criatura. ¿Y qué pasa con las nuevas criaturas? ¿Recuerdan ese versículo? Dicen que las cosas viejas, he aquí. ¿Las cosas viejas qué? He aquí son hechas nuevas. ¿Y por qué seguimos en el pasado? Si fueron hechas nuevas. ¿Por qué nos cuesta tanto borrar lo del pasado? Si dice que aquí, por comerlo a Cristo completamente, todo es hecho nuevo. Y Juan dice más adelante que el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces, explícame por qué creemos que nacimos de nuevo cuando practicamos el pecado. Porque comimos religión. Si no, no pasaría. Entonces, desde la religión intentamos, no se puede, no hagas esto. Porque creemos que es por método, no hagas esto, no hagas esto. ¡Bum! Cuando en realidad lo que necesitamos es que se manifieste Cristo. Porque lo único que va a cambiar o transformar una vida, una realidad, es Cristo. Por eso dice este pasaje de Hebreos al inicio que si escuchás hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque vos podés recibir esto y hacerte el duro, el fuerte, el indiferente, el me entra por este y me sale por este. Claro que sí, pero guarda. Porque Dios te está dando una oportunidad. Porque Dios nos da una oportunidad. Y nos dice, si estás escuchando lo que estás escuchando, no endurezcas tu corazón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces nos enseñaron que el pecado está en todos lados. Que bueno, es de a poco. No vamos a hacer, pues si no nos vamos al legalismo. No seas duro, pastor, es de a poco. Bueno, hoy hay ciertas cosas, también yo voy a la iglesia, pero a mí esto no me lo saqué, yo hago esto otro. Ahora, tampoco la mezcla sirve. Entonces estoy un poquito con Dios, estoy un poquito, se alimenta un poco. Ahora vinimos a la mañana, alimentamos el espíritu un poquito, pero a la tarde vamos y salimos y alimentamos la carne. Entonces, ¿de qué espíritu somos? O sea, no se puede, no es compatible, ¿sí? A veces nos enseñaron que es por el carácter, qué sé yo, tantas cosas que si las tengo que definir con el perdón de la expresión, terminan siendo basura. Porque la realidad es que no terminan manifestando lo que Dios nos muestra y nos dice acerca de lo que Él ve y piensa. Entonces, obviamente que todo esto pone en manifiesto que no comimos el cordero completamente. ¿Y vos crees que si no comiste el cordero completamente vas a comer los panes sin levadura? No. Por eso muchas veces, aunque nos pese, seguimos siendo tan débiles y tan incapaces. ¿Sí? Y ahí es donde volvemos una y otra vez atrás. ¿Y se acuerdan del mensaje que les compartía el pastor hace algunos meses atrás de los ciclos? ¿Se acuerdan? Entonces volvemos de vuelta a esto. Un tiempo bien, otro tiempo mal. Un tiempo me acomodo, otro tiempo me desacomodo. Un tiempo estoy arriba, otro tiempo estoy abajo. Y muchas veces con el argumento, lo que pasa es que yo necesito que me estén más encima, necesito un pastor más presente, está buena la reunión, pero necesito la prédica de alguien más poderoso, alguien que tenga más autoridad. Necesito que me ministren, necesito esto, necesito lo otro, necesito, punto y coma, necesito. ¿Sabés qué necesitamos, amados hermanos? Comer el cordero completamente. Eso necesitamos. Y alimentarnos 7 días sin pan y sin levadura. ¿Sí? Esto era todo. Y la naturaleza hubiera cambiado. Hubiera cambiado esa naturaleza, que no es Cristo. Ahora, yo no sé si lo podés ver, espero que en esta mañana lo podamos ver, que el Espíritu de Dios pueda permitirnos ver esto. Porque a veces no podemos creer que la salvación que Cristo ha preparado sea tan debilucha. A veces nos quedamos mirando lo que el diablo hace y nos lamentamos, qué difícil, sí, es verdad, pobre, mira lo que le está pasando. Es verdad, sí es débil y le cuesta, pobrecito. A veces creemos esto. Es tan debilucha que esa realidad va a tardar, 3, 5, 7, 10 años en que nosotros podamos entrar al lugar de reposo y podamos decir, bueno, ahora sí, al fin, después de tanto tiempo voy a entrar, gobierno sobre el pecado ahora. ¿Vencí al pecado? Creo que no, ¿sí? Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, encuentro que la salvación de Cristo fue perfecta, fue completa. A veces esperamos que Él haga algo que ya hizo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que Él hizo.
Entonces estamos esperando que Él nos vuelva a salvar. Estamos esperando un milagro, estamos esperando, en vez de dejar que se manifieste lo que Él es y lo que Él ya hizo. ¿Recordás cuando estaba Jesús? Dice que estaba ahí en la cruz y tenía 2 personas al lado. ¿Te acordás de eso? Y había uno que se estaba muriendo al lado de Él. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Les voy a tirar algo de paraíso. ¿Qué le dice? ¿Recuerdan esto? ¿Qué le dijo? Esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no le dijo esto otro, tenés que pasarte, no sé, toda una eternidad en el limbo, así sos formado, sos procesado, ¿sí? Sino que Él le dijo, esta tarde estarás conmigo. ¿Y por qué le dijo eso? Ahora te hago otra pregunta, ¿qué fue lo que este hombre le expresó a Jesús previamente a que Jesús le diga esto? ¿Recordás eso? Pero ¿sabés qué le dice? Eso está bien, pero le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dice, Señor, acuérdate de mí. Es decir, ¿qué le manifiesta a Jesús? Fe. Le cree, está entendiendo quién es Él. Por eso el Señor le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Este hombre creyó. Si hubiera una oración que pudiera dimensionar la fe, esta es la oración. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Amén. Sigamos avanzando un poco más. Vamos a ir, leímos el 1, 2 y 3 de Hebreos 4, vamos a seguir leyendo el versículo 4 de este capítulo 4. Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, ¿sí? Porque así dijo en algún lugar respecto al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo reposó? Cuando Él terminó la creación del hombre y lo dejó listo para gobernar, ¿sí? Versículo 5. Y otra vez en este lugar no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron la buena noticia no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a marcar el precedente, de nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Y pegadito a esto, vamos a revisar un versículo que está, a ver, Deuteronomio 12:10. Deuteronomio 12:10 dice, pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Jehová, vuestro Elohim, os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad. Repito esto, pero cuando hayáis pasado el Jordán y habitéis en la tierra que Jehová, vuestro Elohim, os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad. Dice, cuando tú cruces, entrarás a la tierra de reposo. Ahora bien, conocemos la historia, pero ¿qué fue lo que ellos encontraron cuando cruzaron? Enemigos. Encontraron ciudades inmensas, encontraron pueblos agresivos, es decir, encontraron naciones que no querían ceder su territorio al pueblo de Israel. Eso encontraron. Josué se pasa años batallando hasta que logran vencer a sus enemigos. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿en qué momento empezó el reposo para el pueblo de Israel? Cuando derrotaron a todos sus enemigos, ahí dijeron, ahora podemos descansar. ¿O reposaron al cruzar el Jordán como Dios lo había dicho? No me respondan, piensen esta pregunta. Habíamos dicho que reposo es sinónimo ¿de qué? De gobierno. ¿En qué momento ellos empiezan a gobernar?
¿Sí? Empiezan a gobernar cuando cruzaron el río Jordán o cuando terminan de vencer a todos los enemigos, cuando terminan con todo. Ellos empiezan a gobernar apenas cruzan el río Jordán. Por eso empiezan a echar a sus enemigos. Empiezan en esta transición. Es decir, apenas ellos cruzan, empiezan a gobernar, porque se comienza a librar la batalla. Se comienza a liberar la conquista. ¿Sí? Es decir, apenas ellos cruzan el río Jordán, estaban en la nueva tierra. Y esa tierra no tenía que ver solamente con un lugar geográfico, sino que ellos estaban en Cristo. Es decir, tenían el lugar geográfico que era lo natural, pero ellos al gobernar se estaban posicionando en Cristo. Y desde ese lugar es que empezaron a sacar a todos los enemigos que ocupaban ese territorio. Y quizás, aunque no hubo descanso físico, porque estaban batalla, pelea, tras pelea, al gobernar, ellos estaban cumpliendo el propósito de representar a Dios. ¿Sí? Cuenta esto la palabra, dice que al gobernar ellos estaban cumpliendo el propósito de representar a Dios. Es decir, si lo vemos desde este lugar, nos damos cuenta que ellos estaban en el reposo como diseño en el Espíritu de Dios. Ellos habían visto y estaban estableciendo esto desde lo espiritual. A veces nosotros miramos solamente lo natural y creemos que cuando yo tenga plata, cuando yo haga esto o aquello otro, cuando a mí se me solucione esto, yo voy a estar en gobierno. No, vos vas a estar en gobierno cuando vos te posiciones donde te tenés que posicionar, entendiendo quién es Dios y quién sos vos. Y eso va a ser la consecuencia de un proceso hasta que llegue el momento, como me llegó a mí, de que se materializó el nacimiento de mi hija. ¿Por qué? Porque Dios había hablado y yo lo pude ver en el Espíritu. Esto llévalo a lo económico, llévalo a la salud, llévalo al ministerio. Que vos te puedas plantar y te puedas posicionar y puedas permanecer en el Espíritu hace que vos puedas estar en gobierno, aunque naturalmente aún haya cosas que no se materialicen. Pero ¿sabés qué es inminente? Que tarde o temprano, cuando nosotros estamos en Cristo, se va a tener que materializar. Se va a tener que abrir. ¿Amén? ¿Lo crees? Entonces dice acá el autor de Hebreos, en el versículo 8, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría de estas cosas acerca de otro día. ¿Qué pasó con la generación de Josué? Que tampoco creyeron. ¿Sí? Cuenta la palabra del Señor, y acá también vamos a ir a apelar al recuerdo, que apenas ellos entran a la tierra, hay alguien que peca. ¿Sí? Encontramos a este muchacho Acán, que ni bien entra a la tierra, nos manifiesta Josué capítulo 7 lo que este muchacho Acán hace, ¿sí? Dice que este muchacho toma el manto babilónico y algunas otras cositas, ¿sí?, que no le pertenecían, apenas ellos habían entrado a la nueva tierra, ¿sí? Ahora, obviamente que como consecuencia de eso tiene que morir él, tiene que morir su familia, tienen que morir sus animales, tienen que morir sus hijos, ¿sí? Porque estaban entrando a una nueva etapa y ellos no podían volver a caer en pecado, ¿sí? Estaban entrando a una nueva etapa, a una etapa de un nuevo entendimiento. A veces nosotros justificamos los medios, ¿sí?, cuando en realidad nada justifica mi accionar. ¿Sí? Por más difícil, por más que me cueste, por más proceso, claro que Dios lo sabe, pero para eso lo tengo a Cristo. Yo no puedo justificar lo injustificable, lo que no es de Cristo, por una situación, porque entonces lo que estoy poniendo en manifiesto es que Cristo es pequeño. Es más grande este gigante que se me levanta que el que está conmigo. ¿Sí? Entonces, cuando veíamos la semana pasada, Génesis 12 nos hablaba que el hombre pecó y salió del reposo. ¿Recuerdan esto? Dice que pecó y salió del reposo. Entonces yo en esta mañana espero que el Espíritu de Dios nos permita ver esto. Y es más, vamos a hacer algo profético para que realmente seamos conscientes, porque si no me miran así con cara de asustados y no es la idea. Yo quiero que podamos repetir, mira, repetí esto conmigo, ¿sí? Escuchalo y después repetirlo, porque si no te voy a hacer repetir capaz que todo lo tuyo del pastor y lo va a repetir y ya está. Queda registrado. No, que el pecado me saca del reposo. ¿Sí? ¿Te animás a repetir esto conmigo? ¿Sí? Vamos. El pecado me saca
del reposo. Una vez más, el pecado me saca del reposo. ¿Amén? Entonces, y acá se va a empezar a poner más lindo, y acá voy a empezar a disfrutar de las caras porque los conozco. Yo puedo celebrar todos los Shabbats, ¿sí?, que quiera, ¿sí? Pero si yo tolero el pecado, ¿sí?, si yo tolero el pecado, sigo trabajando. Si tolerás el pecado, seguís trabajando. Estamos trabajando, por más que el sábado te quedes piola, te quedes quietito, quietita, ¿sí? Seguimos fuera del reposo. Por eso necesitamos reposar del pecado que nos asedia desde hace años, ¿sí?, por esa naturaleza que es contraria a la de Dios, que al mismo tiempo nos hace continuamente desconfiar de Dios. En esto que te preguntaba de qué tamaño es tu Dios, cuando vos desconfías, es justamente por esta naturaleza. Entonces, esta naturaleza nos hace tener dudas, nos hace tener temores, ¿sí? Y necesitamos, amados hermanos, descansar de estas estructuras de muerte que nos han acompañado durante años para que realmente podamos empezar a ser cambiados y transformados a la imagen del Hijo, a la imagen de Cristo. Porque recién ahí nosotros vamos a poder empezar a descansar de nuestras obras, no antes. Versículo 9. Queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también él reposó de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, en esta mañana, por favor, no caigamos en el error de confundir descanso con reposo. A ver, necesitamos vivir en el reposo de Dios, que como ya dijimos, es Cristo. Sí, el que ha vencido, el que ha terminado toda obra, el que vive adentro tuyo, el que vive dentro mío. ¿Sí? Pero en quién también nosotros vivimos, nosotros existimos y nosotros nos movemos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, cuando yo logro creer, ¿sí?, esto se activa. No se trata de ver, a veces creemos que tengo que ver, tengo que entender. No, se trata de creer. Cuando vos lográs creer con el corazón que Cristo ya completó todas las cosas, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada ahora, hoy, me falta. No me faltará, sino que nada me falta. ¿Sí? En delicados pastos me hace descansar. Junto a agua de reposo me conduce. Necesitamos creer, necesito creer que Cristo es el todo en todos. ¿Sí? Cuando yo logro ver esto y entro en este entendimiento en mi corazón, yo entro en el reposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, siempre. ¿Amén? Ahora bien, para los que se creían, ¿sí?, que tenían inmunidad con esto, y se me apagó la compu. Qué tremendo, ¿para qué toqué? Lo que estamos hablando, por eso les decía que me voy a divertir un poquito con las caras. Entonces, porque ¿qué pasa? A veces tenemos este problema de los extremos. Entonces, cuando me están escuchando decir esto, yo sé que muchos están pensando, bueno, viste que no hay que guardar. Entonces, el sábado es un día más que tengo para trabajar, para hacer cosas para mí. Y déjame decirte que ahora viene la más interesante y linda parte, ¿sí? Necesitamos aprender a descansar, que es distinto al reposo. El reposo es un lugar en el espíritu, como ya dijimos, es Cristo. Pero eso no implica que necesitemos aprender a descansar. Por eso te decía la semana pasada que yo no quería tocar esto desde el Shabbat, sino que en realidad lo quiero ver, lo quiero interpretar desde el descanso, ¿sí? Y esto es totalmente distinto, es diferente, porque voy a poder apreciar en sí lo que Dios me quiere decir fuera de una estructura. Porque a veces también pasa esto, ¿cuál es el problema? Yo lo interpreto de una manera, entonces yo me manejo no que Shabbat, no que esto.
y necesito ver lo que realmente Dios me quiere expresar. De la misma manera que no sirve de nada hacer esto sin el entendimiento del Espíritu, no quiere decir que nosotros no paremos. Nosotros necesitamos aprender a descansar. De hecho, Dios dice que descansó. Lo leímos, lo vimos, lo revisamos y acá no hay ninguna cuestión que podamos seguir dudando acerca de esto. Entonces, creo que necesitamos aprender a descansar, ¿sí? Y vamos a hablar, para ir cerrando esto, del día de descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un día de descanso, ¿sí? ¿Amén? No les gusta lo que nos descansa, Cuesta quedarse quieto, ¿no? Yo soy uno de ellos, ¿sí? A mí me cuesta mucho descansar. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que después hay un desgaste que... ¿Cómo lo tapamos? ¿Cómo lo equilibramos? Y claro que cuando nosotros hablamos de un día de descanso, idealmente qué mejor que sea un sábado, ¿sí? Pero, y acá no abran los ojos, ¿sí? Porque también sé que otros van a decir, ¿pero cómo? Ahora, vamos a ser claros en esto. ¿Qué pasa de repente con un hermano que quizás en su trabajo el día que le dan, no sé, libre o de descanso es un lunes? Es decir, él no puede descansar un sábado, ¿sí? Porque el día que tiene libre es un lunes. ¿Ese hermano está fuera de diseño? Obviamente que no. No afilen los colmillos. No está fuera de diseño. No podemos caer en esa condenación. Si no, ya nos estamos pasando de vuelta a un lado que no corresponde. Debe ser el sábado y idealmente sería muy bueno que fuera el sábado, porque entendemos que hay un diseño. Es ideal que sea el sábado. Pero ¿qué hacemos con esta persona? ¿Sí? Que por ahí nos está escuchando, que por ahí es alguno de ustedes. ¿Sí? Bueno, que se tome el día que tenga libre y punto, ya está. Descansa ese día. Haced de ese día un día de descanso. Ahora, lo importante es no el rótulo o la estructura, sino lo importante es que nosotros al menos nos tomemos un día a la semana donde podamos ir a boxes, ¿sí? Donde podamos llevar a boxes a nuestro cuerpo y verdaderamente podamos descansar, ¿sí? Que pueda ser un día que nosotros no trabajemos físicamente, porque siempre decimos, no, es un día donde aprovecho a ponerme al día con las cosas de la casa, donde aprovecho solamente a hacer cosas que me gustan a mí, y tampoco, si bien eso es bueno y está bien, no es el sentido ni la esencia de un día que yo pueda descansar, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos descansar físicamente de lo que hacemos toda la semana. Si yo sigo haciendo lo mismo, ¿qué descanso? La idea es poder desconectarme, es decir, un día no hago lo que vengo haciendo todos los otros días, ¿sí? Tiene que ser un día donde verdaderamente nos podamos desconectar, ¿sí? De lo que hacemos, y que sea un día donde en el desconectarme yo pueda buscar, pueda poner el foco en que realmente el Señor pueda ser mi delicia. ¿Se acuerdan el pasaje de Isaías que leíamos? Haz de este día mi delicia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sin caer en la estructura ni en el formato. Tiene que ser un día, porque en esto el problema son los extremos. Está el que te dice, no, yo no quiero ser legalista, voy de a poco y se la pasa todo el día pensando y haciendo cosas para él. No te sirve. ¿Sí? No te sirve. Lo que vos tiene que ser un día donde vos le puedas dar una atención especial a las cosas del Señor. Y si vos estás pensando, estás analizando, estás haciendo cosas para vos, no lo haces. Por más que, no, sí, yo descanso. No. ¿Sí? Tiene que ser un día distinto, donde voy a estar consciente y voy a estar atento y voy a tener más atención, porque los otros días, mientras que Dios me quiere hablar, tengo el trabajo, tengo la familia, tengo esto, tengo lo otro, y a veces me cuesta. Ahora tiene que haber un día donde voy a decir, no es que, bueno, listo, descanso, me voy a la pileta, me voy al spa y me relajo y estoy todo el día con el teléfono, me miro 20 películas, me miro todas las series, me miro las novelas y ya está, descansé. No. Necesitamos desconectarnos de todo lo que habitualmente hacemos y tratar en ese tiempo de poder estar atentos al Señor, de poder darle una atención distinta, especial, ¿sí? Que Él, es decir, poder hacer de ese día que Él sea nuestra agenda, que mi agenda no sean mis cosas, no sea lo que yo tenga que hacer, porque siempre va a haber cosas para hacer. Entonces, en mi caso, yo los sábados, si quiero, tengo siempre cosas para hacer y van a seguir
Pero yo me tengo que posicionar en decir, este tiempo yo lo guardo, este tiempo yo lo aparto, este tiempo es el que voy a intentar darle una atención especial al Señor. Como cuando hacemos, es como que vos vayas a tu trabajo y yo te digo, bueno, no hagas tu trabajo, lee la Biblia. No, vos vas a tu trabajo y tenés que trabajar y tenés que tener la mente y la atención en trabajar y está bien, eso es responsabilidad. No podés hacer otra cosa. Bueno, el descanso tiene que ser poniendo tu atención en las cosas del Señor. Y ahora, no es que es el único día, ¿sí? Porque creo que si fuera así tendríamos un problema. Todos los días nosotros nos encomendamos a Él, ¿amén? Todos los días oramos, leemos la palabra de Dios, ¿sí? Todos los días esperamos que Él nos acompañe, nos guíe. ¿Es así o no es así? ¿Estoy mintiendo? ¿Es así o no es así? Ahora, no todos los días nos desconectamos de la rutina, ¿sí? No todos los días te desconectás de lo que haces. ¿Te desconectás del afán, de la fatiga? No. Entonces, necesitamos aprender a descansar. Y acá vemos la diferencia porque el reposo es otra cosa. Y lo vamos a ver. El reposo es un lugar, ¿sí?, en el espíritu al que yo entro por fe. ¿Sí? El reposo es un lugar en el espíritu al que yo entro por fe. ¿Sí? El reposo está ahí, es Cristo, es esa realidad, esa preciosura, esa grandeza del Señor. Mientras que el descanso es algo que yo debo entrenar a mi cuerpo y a mi mente a desconectarse. ¿Sí? Cuesta horrores esto. Por eso están los extremos. Entonces el que lo guarda te dice, no, yo guardo el día. Sí, pero no te desconectás, porque seguís haciendo lo mismo, porque seguís conectado a todo, porque seguís atendiendo. ¿Sí? Es como que, no sé, en mi caso yo hago cosas de obra y en el descanso esté atendiendo el teléfono y esté mensajeando, resolviendo cosas de la obra. No me desconecto, eso lo hago lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Se entiende? Pero nosotros decimos, no, estoy descansando. No, no estás descansando. No te desconectás. Entonces, ¿cómo haces para descansar del estrés, del afán, de la rutina? ¿Sí? ¿Cómo alivias el estrés? La ansiedad. ¿Cómo hacemos? Todas estas cosas que se acumulan en la semana, claro que sí, por tantos problemas, por tantas cosas que tenemos que enfrentar, por tantas cosas que escuchamos, situaciones que nos rodean. Esto es así. Ahora, si yo te digo que son dos cosas diferentes, también te podría decir esto. ¿Están conectados entre sí el descanso y el reposo? ¿Qué piensan? Claro que sí, están conectados, pero también son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Lo vemos? No se me queden apachuchados. Prefiero que arriesguen y van, y no que se queden, la tiro o no la tiro. Por eso que esto tiene que ver con un cambio de mentalidad. Algo que el Señor, en la serie anterior, se cansó de hablarnos, semillas. Un cambio de mentalidad, ¿sí? Si yo no aprendo a desconectarme con disciplina, me voy a justificar. Si no aprendo gobierno, voy a estar todo el día quieto, pero no gobierno nada. Entonces tenemos los extremos, entonces nos tiramos, ¿viste? Se tiran con de todo. Ah, pero yo lo guardo, vos no. Estás trabajando. Y el problema no es ese, ¿sí? El problema tiene que ver con que no le pedimos al Señor que Él nos enseñe a hacer de ese tiempo, de ese día, realmente mi delicia. Nuestra delicia. ¿Sí? El reposo es algo que yo entro por entender que Cristo ya completó toda obra. Entonces, en ese entendimiento yo puedo entrar a ese lugar. Puedo habitar, puedo vivir en ese lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos, o te hablo del día del Shabbat, no estoy hablando del reposo, porque el reposo entendemos que es un lugar en el Espíritu, es entrar a Cristo. Estoy hablando del descanso, porque en el reposo estamos todo el tiempo, o deberíamos estar en todo el tiempo, que es distinto al descanso. ¿Vemos esto? ¿Lo vemos? ¿Amén? Bueno, buenísimo entonces, sigo. El diseño de Dios es que podamos estar en el reposo todos los días. ¿Qué necesitamos para entrar en el reposo? Dijimos que necesitamos creer, necesitamos fe. ¿Fe en qué? En que Cristo ya completó todo lo que yo necesito para vivir. ¿Amén? Punto. Claro. Conciso. ¿Sí? Quedamos ahí. Entonces, ¿de qué nos está hablando este pasaje de Hebreos 4? ¿Está hablando del reposo o está hablando del descanso? Está hablando del reposo, no está hablando del descanso. Está diciendo, queda un reposo para el pueblo de Dios, que es distinto. Ahora yo quiero por último que podamos ver algo
que es muy interesante y que te puedo asegurar que no lo tenemos en cuenta nunca. No lo hemos podido ver, atrapar, discernir. Y es que el Señor lo mostraba así. El reposo es un camino, ¿sí?, que tiene dos vías. Es decir, es un camino que tiene dos direcciones o en dos direcciones, si podríamos decirlo. Y lo voy a poner por ahí de esta forma para que lo podamos entender. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debes hacer vos para agradar a Dios? No respondan, piensen. Yo les hago la pregunta y piensen. Hay algunas preguntas que los animo a que respondan, pero esta no. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes hacer para agradar a Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Qué linda pregunta. Esa pregunta se la hicieron una vez a Jesús. Cuenta la palabra que a Jesús se la hacen y más o menos la pregunta que le hicieron a Jesús fue así: ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Y vemos que Jesús contestó de una forma muy enfática y él dice que vean, ¿sí?, que vean a aquel a quien Él ha enviado y crean. ¿Sí? Es decir, Él está diciendo que puedan verme a mí y puedan creer, porque el que me envió fue Él. ¿Sí? Entonces, el tema central para cerrar esto en nuestras vidas de poder entrar al reposo es creer. ¿Sí? ¿Querés entrar al reposo? Cree. Ese es el tema central. Creer que, como dijimos, Él es suficientemente grande y poderoso para protegernos, para sostenernos, para guiarnos, para sanarnos, etcétera, etcétera. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar una fe que viene por haber comido el cordero completamente y por haber podido sacar la levadura de nuestras casas, entramos, ¿sí?, en el reposo, y te aseguro que el proceso se completa más fácil. Si nosotros toleramos, se dificulta más. Por el otro lado, tenemos que notar esto. Dice Génesis, como ya lo vimos, que cuando Dios hace al hombre, crea al hombre, dice que Dios descansa. El punto es que hoy en día, y esto es lo que quiero que podamos apreciar para terminar de cerrar esto, Dios también quiere descansar. ¿Sí? Y ya que estamos haciendo pregunta, la pregunta es, ¿cuándo descansa Dios? Dios descansa cuando la iglesia hace su tarea. ¿Sí? Acordate de la asociación de gobierno. Cuando la iglesia gobierna, Dios puede descansar. Y pensaba en esto y creo que nos va a servir, ¿no?, como ejemplo. Pensemos así, pensemos en un papá que toda su vida se encargó de poder montar una empresa. Entonces de repente él hizo un supermercado, creó un supermercado, está trabajando por 20, 30, 40 años, él fue el administrador, él fue el gerente, ¿sí? Y tiene hijos este papá. Entonces llega un momento donde los hijos le dicen, mira papá, ya trabajaste toda tu vida, ¿por qué no descansás y nos dejás a nosotros ahora al frente del supermercado? Dejanos a nosotros que nosotros podamos seguir adelante con esta empresa. Entonces el papá le dice, está bien, bueno, tienen razón, háganlo, ¿sí? Adelante, ¿sí? Entonces los hijos empiezan a administrar el mercado y de repente va todo bien, funciona todo bien, pero pensemos lo contrario, pensemos distinto. Estos hijos, en vez de cuidar el mercado, el supermercado, lo descuidan. Dejan que el supermercado se venga a pique, ¿sí?, se venga abajo. Entonces, el papá va un día al mercado a visitarlos y encuentra que hay productos que no están. Es decir, faltan productos esenciales. Ve que la atención al público no es buena, sino por el contrario, es mala. Entonces, obviamente el papá, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a decir, che, pará, ¿qué pasó acá? ¿Por qué está pasando esto? Y lo más probable, que él vuelva a trabajar, ¿sí? Ahora, ¿por qué él va a volver a trabajar? Porque él está viendo que sus hijos son negligentes y no están haciendo bien la tarea.
¿Sí? Entonces, te doy este ejemplo y al mismo tiempo sé que lo estás atrapando espiritualmente. No se trata solamente de que nosotros encontremos el reposo, se trata de que Dios repose. ¿Amén? No se trata solamente de que nosotros encontremos el reposo, sino que se trata de que Dios repose. Por eso te decía que el reposo es un camino de dos vías, ¿sí? Dios quiere reposar. ¿Y cuándo reposa? Cuando la iglesia, en este caso de esta nación, de este país, hace lo que tiene que hacer. Él reposa cuando la iglesia verdaderamente lo representa. Pero si la iglesia no lo representa, ahí se cumple otra vez lo que leíamos la semana anterior en Juan capítulo 5, que dice, mi Padre hasta hoy trabaja. ¿Sí? Hasta ahora trabaja. Entonces, desde esta perspectiva de lo que estamos hablando, lo que menos nosotros tenemos que hacer es tratar de ritualizar este día. ¿Sí? Sí creo con todo mi corazón que debemos aprender a desarrollar una cultura de descanso, lo creo, y sé que lo necesitamos. No discuto eso, al contrario, sé que es así, por más argumento y pretexto que me quieran decir, esto es así. Descansando de la semana, sí, descansando de la semana. Pero también, no solamente esto, no sé si les ha pasado, si no, estoy yo repirucho y descansando de uno mismo. A veces yo me canso de mí mismo. No sé si les pasa a ustedes. Descansar de todo lo que pensás, de lo que decís, de lo que hacés, que a veces, ¿no? Y destinar quizás ese día sábado en tratar de buscar las cosas del Señor sin las distracciones que tenemos en la semana. De eso se trata. A eso debemos apuntar. Por eso te decía, no es un día para hacer tarea, no es un día para ponerte al día con la casa, venís con todo roto, aprovecho el día de descanso y soy el mantenimiento oficial del hogar. No, este día lo tenemos que destinar a que verdaderamente el Señor sea nuestro objetivo, sea nuestro punto de contacto, sea el objeto principal de nuestra atención. Entonces tenemos ahí este día. Y esto no significa, a ver, esto ya es personal, no significa que vos puedas salir a pasear, que puedas salir en familia a hacer un picnic y poder ver la creación, ver lo que la creación manifiesta, escuchar ahí las aves, poder apreciar, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es poner un formato, pero sí tenemos que ser honestos, porque si no nos vamos a que terminamos haciendo cualquier cosa donde lo que menos hacemos es descansar. Pero guiados por el Espíritu, donde podamos tener atención y donde nuestra atención esté en Él, no en las cosas que tenemos que hacer, porque para eso tenemos todos los demás días, ¿sí? Y qué lindo es poder tener tiempos aún, ¿sabes qué? Hasta podríamos compartir entre nosotros, pero el problema es que compartimos entre nosotros y compartimos los problemas, no nos sirve tampoco. Sería distinto que podamos hablar de las cosas del Señor, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, porque eso nos estimularía a estar más conscientes de Él. Pero queremos, no, me voy a juntar a comer porque es día de descanso, viste que se puede, dijo el pastor que se puede juntarse. Y nos juntamos, nos comemos todo, hablamos de cualquier cosa y estamos felices porque descansamos. Nos rementimos. ¿Sí? Nos juntamos a comer porque nos gusta comer. Ahora, es poder tener una mirada distinta, ¿sí? Poder enfocarnos en Él. Creo yo que es un día donde nosotros podemos acercar a nuestras familias a Dios desde otro lugar, distinto, diferente. Y te hago una pregunta, y esto sí, si alguno quiere contestarla, la puede contestar. ¿Agradará esto a Dios? ¿Agradará al Señor que hagamos eso? ¿Agradará? Claro que sí. Porque todos los días nos ve corriendo con los afanes de la vida, nos ve y tiene que luchar por el tiempo que nos sacan todas las demás cosas para tratar de captar nuestra atención. ¿Cómo no le va a agradar que nosotros podamos entrar en este entendimiento y nos podamos disponer? ¿Eso significa reposar? No. El reposo que dijimos, que es un lugar en el espíritu, eso significa descansar. En el reposo entramos por fe, no por quedarnos un día quietos, ¿sí? Ahí les tuvieron la trampa. Reposar empieza con el corazón y tiene como base haber visto a Cristo terminando todas las cosas, verlo a Él completando todo.
Por eso son dos cosas diferentes, el reposo y el descanso. Por eso es importante que también, y esto nos sirvió para poder aclararlo más, podamos entender la diferencia de reposo con descanso. ¿Sí? El que dijo no, ya lo sabe, porque le agarró como esa cosita. ¡Ay, le erré! ¿Sí? Y el que no escuchó, dije, menos mal que no abrí la boca, pero ya nos quedó a todos grabado cómo es el tema, ¿sí? ¿Amén? Entonces, para ya cerrar esto, es importante, que podamos entender verdaderamente esta diferencia. Necesitamos un día a la semana, como te decía, aprender a descansar en Él, ¿sí? ¿Amén? Y también necesitamos aprender a vivir en reposo, que es Cristo, todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Necesitamos un día a la semana aprender a descansar en Él y necesitamos aprender a vivir en reposo, que es Cristo, todos los días de nuestra vida. ¿Amén? Por eso en esta mañana yo te quiero animar a que no solamente tu actitud, ¿sí?, nuestro corazón intente tratar de entender todo exactamente bien, sino que nuestro corazón en esta mañana sea poder agradar a Dios. Que lo único que busquemos sea eso, que lo que nos movilice a lo que hagamos sea agradarlo a Él, sea buscarlo a Él. Eso es lo importante. Si hay algo que nos tenemos que quedar en esta mañana, lo que venimos hablando la semana anterior, y esto es eso es lo más importante. Por eso yo en esta mañana te quiero animar y quiero que puedas escuchar esto, porque ya entramos ahora en la impartición de esto. Entramos en zona de impartición. ¿Sí? Si llegamos hasta acá ahora, no nos perdamos esto. Yo te quiero animar en esta mañana a que puedas gobernar verdaderamente esas áreas débiles que todavía están en vos. ¿Sí? Que puedas gobernar sobre la permisividad, ¿sí?, y sobre la tolerancia que te sigue haciendo pecar, que te sigue haciendo ser desobediente, que puedas gobernar sobre tu carácter, algo que cuesta mucho, ¿sí? Gobernar sobre el carácter, sobre los enojos, sobre la ira, sobre los impulsos, porque al fin y al cabo ese es el reposo que Dios quiere darnos. Ese es el reposo. Como decíamos, hay una relación entre gobierno y reposo. Y si tengo que cerrar esto de esta manera, creo que es la frutillita del postre. Es decir, no vamos a poder reposar si no gobernamos. ¿Sí? Si no estoy previamente gobernando, nunca voy a poder reposar. Quizás podamos descansar, que como vimos es otra cosa, pero no estoy reposando. Entonces, necesitamos verdaderamente creer en el trabajo de Cristo, ¿sí? Porque si nosotros vemos esto y lo tomamos, estoy convencido de que vamos a poder empezar a vivir una vida totalmente distinta y vamos a poder empezar a vivir una vida mejor que la que tenemos. Y creo que de eso se trata. Y creo que eso rompe lo que tenga que romper. Y aún espero, no pretendo aclarar todas las dudas porque sé que es un tema profundo, pero sí confío que el Espíritu Santo de Dios nos ha estado hablando y que si aún queda alguna cosa ahí pendiente, Él se encargará de mostrar y de decir. Eso es lo más importante, no es fijar postura, sino es ser sensible a Él. Yo me tomé todo este tiempo antes de soltar una voz preguntándole al Señor y tratando de ver qué es lo que Él veía. Porque yo tenía una postura, pero muchas veces mi postura me sirve más para justificarme a mí, a mi casa, que no así para entender lo que Dios me está pidiendo y estoy haciendo. ¿Sí? Por eso no sirve empezar y decir yo no hago nada, estoy 5 o 6 días como un soldado y después ya está. El sábado hago cualquier cosa menos. Y no sirve tampoco decir no, bueno, no están así y sí, yo descanso y hacé lo mismo, no te desconectás, no te enfocás en el Señor. Y creo que tenemos que realmente pesar esto y darnos cuenta. ¿Sí? Yo personalmente les puedo decir que el tiempo que lo he hecho es totalmente necesario. Poder entrar uno a aquietarse, a desconectarse y contemplarlo al Señor y con lo que cuesta. ¿Sabes lo que es poder estar un tiempo sin mirar el celular muchas veces? Que uno está pendiente de todo, que si ¿sabes lo que es poder estar atento al Señor y atento a tu casa, atento a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, juntos como familia al Señor, a lo que Dios quiera mostrar, a lo que Dios quiera hacer, a la creatividad del Señor? Porque esto no se trata de chupar un clavo y aburrirte. Dios es creativo, compartir, recrear, hacer, pero teniendo este entendimiento de poder aprender a hacerlo a Él, esa delicia de mi día,
que Él pueda tener mi atención, que mi mente solamente esté libre para lo que Él quiera escribir, que mi corazón lo mismo, que no tenga que pelear su voz sobre todas las voces que continuamente me demandan, me piden y hacen cosas, sino que Él pueda tener la exclusividad. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Creo que si hay algo que nos queda para poder sellar esto, es la oración. Así que quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. ¿Sí? Este es un momento también muy importante, que podamos en esta mañana entregarle esto al Señor. Papá, queremos darte gracias en esta mañana. Verdaderamente, Señor, queremos ser agradecidos a ti. Pero también queremos darte gracias porque hoy entendemos que vos sos nuestro reposo. Hoy entendemos que vos sos nuestro reposo. Te damos gracias, Señor, porque Cristo es nuestra Canaán. Cristo es nuestra tierra prometida. Cristo es esa tierra fértil. Es esa tierra que da buenos frutos. Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Yo quiero que, si vos crees esto que yo estoy diciendo, le estoy diciendo al Señor, ahí con tus palabras también se lo puedas decir. Decirle, Señor, sos todo para mí. Sos todo para mi vida, sos todo para mi casa, sos todo, Señor. Si hoy estoy acá, es por vos. Si hay un mañana, es por vos. Es por vos, Señor. Él es todo para nosotros. Gracias, Señor, por esto. Gracias por la obra terminada y completa de Cristo en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino también en la resurrección. En esta mañana, Señor, yo te pido junto a cada uno de mis hermanos, los que estamos acá presentes, los que están conectados en este mismo momento, que realmente vos puedas ensanchar nuestros corazones en este momento, para que podamos creer en toda esta obra y no haya nada que se quede afuera de esto, Señor, de esta realidad de tu reposo. Pero, Señor, también de la misma manera quiero pedirte que nos enseñes, por favor, Señor, enséñanos a descansar. Señor, que realmente puedas traer a nosotros, puedas traer a memoria el desgaste de nuestro cuerpo, Señor. Que podamos ser conscientes de esto, para que al menos una vez a la semana, especialmente el sábado, si se puede, podamos desconectarnos de todo, Señor, y darle descanso a nuestro cuerpo, y darle descanso a nuestra mente, y darle descanso a nuestra alma, de todos los afanes de la vida, Señor. Ayúdanos, enséñanos esto. Yo en esta mañana, Señor, te quiero dar gracias por hablarnos de esto, Señor, tanto en todo este tiempo, ya de hace tiempo nos venís hablando de esto, pero puntualmente la semana pasada, hoy, hablarnos, Señor, de forma tan sencilla, de forma tan clara. Por eso, Señor, en esta mañana te honramos, te bendecimos. Decí esto con tu palabra, con tu boca, Señor, te bendigo, te honro. Te reconocemos, Señor, como nuestro reposo, pero también te reconocemos como nuestro descanso. Gracias, Señor, por estar continuamente animándonos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón en esta hora, abrimos nuestra mente, Señor, porque queremos ser dóciles a ti. Sí, Señor, queremos ser dóciles a ti, no queremos ser rebeldes. No queremos ser rebeldes. Queremos ser enseñables, Señor. Queremos ser como niños en esto. En esta mañana, Señor, yo te doy gracias, amado, por querer que nosotros gobernemos, por hablarnos, por movilizarnos, por amonestarnos en este entendimiento de que debemos gobernar sobre nuestro corazón, que debemos gobernar sobre nuestro carácter, pero que también debemos gobernar sobre todas las cosas de la vida. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender a gobernar vez tras vez, hablándonos de gobierno, Señor. Gracias. Y aún en esta mañana, Señor, a aquellos
que no logran vencer todavía ciertas áreas. Que este sea un tiempo donde se puedan, Señor, graduar de vencedores. Que este sea un tiempo que nos podamos graduar, Señor, de vencedores. Vos estás soltando este espíritu, vos estás soltando esta voz, y yo lo creo y yo lo declaro. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti con humildad, pero también nos presentamos delante de ti, Señor, con mucha gratitud, humildad y gratitud. Y en esta hora, en el nombre de Cristo, Señor, soltamos luz sobre cada palabra para que nadie quede confundido, para que la confusión no tenga arte ni parte en ninguna mente y en ningún corazón. Y seamos una congregación con frescura, Señor. Seamos una congregación con docilidad para caminar, Señor, en tu revelación, para caminar en tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria a ti. Te damos la gloria a ti, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que seguirás haciendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que realmente podamos experimentar ese reposo, ¿sí? Pero también esos días de descansos que necesitamos, ¿sí? Que el Señor nos libre y que verdaderamente podamos aprender a vivir una vida mejor. Amén. Les bendigo. Que tengan un buen día. Paz. Salvador, gozo eterno encontré, con su paz inundó mi ser. Tu aliento, Dios, a lo muerto vida da, mi temor se disuelve. Yeah.